Felices fiestas amigos, un gusto saludarles como siempre en su primer punto informativo, primera página. Hoy Internacionales les presenta una entrevista especial, lo hacemos con la juventud venezolana, su representante Daniel Areche, activista social que además ha estado nuevamente en los escenarios internacionales, presente recientemente en la cumbre climática de la ONU, la COP28, que se celebró en Emiratos Árabes Unidos en la ciudad de Dubái. Y es un gusto recibirte esta mañana en primera página. Daniel, ¿cómo estás? Sí, muchas gracias, José Enrique. Para mí también es un placer estar acá presente el día de hoy, poder compartir un poco sobre mi experiencia de lo que fue la COP28 en Dubái, un encuentro donde estuvieron más de 100.000 personas, activistas sociales, empresas, estados. Y durante 2 semanas estuvo hablando sobre el impacto del cambio climático y ambiental hoy en día en el mundo y lo que va a ser a nivel global, a nivel regional, a nivel local. Fue una experiencia de verdad muy interesante, José Enrique. Bueno, de hecho se planteó que los combustibles fósiles no son el camino, luego de una ardua negociación que se extendió por casi 2 días. Se tenía previsto que terminara ese martes de la semana de semanas anteriores y pues no pudo ser por las diferencias que había en torno a este tema. En particular, Daniel, ¿cuál fue la participación en tu caso representando a nuestro país y también qué perspectivas hay para los países en desarrollo que no del todo están comprometidos con la lucha contra el cambio climático? Sí, bueno, mira, en primer lugar, mi participación fue hablar un poco sobre la situación en particular de Venezuela a nivel ambiental, lo que ha sido la situación del lago de Maracaibo, lo que es nuestra situación del arco minero, y la verdad es que a nivel regional, eh, hablar un poco sobre lo que es, digamos, la estrategia, cómo llevar esa estrategia global de los acuerdos que se hacen en este tipo de conferencias a lo que es la realidad de países que no están en desarrollo, como lo es Venezuela o como lo son otros países de Latinoamérica o Centroamérica, que no tienen el cambio climático como una prioridad, pero que es un problema que sí nos está afectando puntualmente a nosotros, y ver cómo nosotros podemos llevar esas estrategias adaptadas a lo que es nuestra realidad. Cómo podemos sumar empresas a que logren tener una perspectiva de cambio climático, a que logren tener una perspectiva un poco más verde. Sí, tú bien lo has dicho, fueron 2 semanas de arduas negociaciones, de acuerdos, de exposiciones. Yo en lo particular tuve la oportunidad de tener 2 intervenciones hablando sobre esta realidad, sobre que las estrategias y las acciones tienen que ser inclusivas, tienen que ser accesibles, tienen que tener una oportunidad, brindarle una oportunidad a esos países que estamos en vías de desarrollo para poder tener también la oportunidad de adoptarlas y poder seguir teniendo un mejor impacto climático o poder tener la posibilidad de ser un poco más sostenibles en el tiempo, ¿no? Hay una realidad, José Enrique, y es que los combustibles fósiles, el carbón, el gas y el petróleo, va a empezar su reducción, va a empezar la reducción del uso de los combustibles fósiles a nivel mundial. El acuerdo, si bien tú lo dices, fue de 2 días para poder llegar a un acuerdo final que se determinó que va a ser la reducción, va a haber una transición hacia la reducción de los combustibles fósiles. ¿Cómo queda el papel de un país petrolero como Venezuela en este esquema, no? Esa es la gran pregunta, porque ¿cuál sería entonces el rol que entraríamos a jugar siendo un país petrolero y que por muchos años ha sido dependiente de este recurso? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo haremos nosotros ahora como país? ¿Cómo hará el Estado venezolano, el gobierno, las empresas que viven del petróleo, del gas acá en Venezuela? Porque ahora el panorama, por primera vez en la historia de la COP, se habla de que los combustibles fósiles tienen que ser reducidos hasta un punto de llegar a su eliminación en el 2050. Es un momento en el que Venezuela tiene que reflexionar y ver cómo logramos adaptarnos y cómo logramos otras vías energéticas más allá del petróleo, más allá del gas, para poder tener una energía sostenible y poder adaptarnos a lo que van a ser las políticas y estrategias a nivel mundial. Tenemos también que recibir apoyo y ayuda de los países desarrollados, porque evidentemente es uno de los acuerdos, que los países que están desarrollados, que pueden tomar medidas inmediatas, apoyen a esos países que capaz no tienen la suficiencia o la capacidad en estos momentos para adoptar estas medidas. ¿Cuál fue la retroalimentación que tuviste con los demás países en vías de desarrollo o sus representantes? Y también cómo se planteó la situación en América Latina muy particular, generalmente afectada también por diferentes desastres climáticos. Sí, bueno, mira, en particular en lo que es la región latinoamericana, la oportunidad que tuve de conversar con distintos países, se están tomando medidas. Perú está tomando unas medidas muy fuertes a nivel de agua, a nivel digamos, de lo que es todo el sistema hidroeléctrico. Están tomando muchas medidas allí para poder apoyar al sector agricultor. México está tomando grandes medidas en temas de contaminación ambiental, en el tema de apoyar al sector privado para que puedan tener medidas más sostenibles en cuanto a lo que es la contaminación ambiental. Argentina es un país que está haciendo, que tiene mucha preocupación porque es uno de los países más afectados por digamos, los cambios climáticos, y considero que lo principal que pudimos determinar es que tenemos que tomar una medida
en la cual nos podamos apoyar todos los países de Latinoamérica y que sea adaptada a nuestra realidad. Sabemos que, por ejemplo, en el caso de Venezuela tenemos problemas mucho más fuertes que el cambio climático en nuestra realidad local, pero no podemos dejar a un lado lo que es lo que nos va a afectar el impacto ambiental y la economía mundial si se llega a dar este cambio de energía y este cambio digamos, de reducción de combustibles fósiles. Venezuela es el país que tiene que genera más petróleo en toda Latinoamérica y es el país que menos está preparado para lograr llevar esa transición energética y esa transición de cambios de combustibles fósiles. Entonces, ¿es Venezuela la que tiene que llevar esa batuta? Yo diría que sí, pero también necesita el apoyo de los demás países de Latinoamérica. Necesitamos adoptar medidas que capaz están adoptando en Perú, que están adoptando en Argentina, que se están adoptando en Brasil, tener que buscar esos aliados que tenemos en nuestra región que conocen más la realidad de Venezuela, porque decirte que vamos a adoptar medidas que se están adoptando en Australia, que se están adoptando en los Emiratos Árabes, como fue ahorita en Dubái, es mentirte realmente. O sea, no estamos en la capacidad de adoptar medidas que se están adoptando en otros países que tienen un desarrollo mucho más grande, pero sí podemos ir adoptando esas medidas de cómo actuar con el sector privado, de cómo actuar en el tema del agua, de cómo actuar en el tema de los cambios climáticos, cómo poder sobrepasar eso y hacer medidas un poco más sostenibles en el tiempo. En cuanto a la ciudadanía, ¿qué deberes pudiéramos plantear también saliendo esto como un interés también primordial? Porque los afectados en realidad somos todos los ciudadanos. Existe una educación, una pedagogía sobre el cambio climático y ese involucramiento que debe tener cada persona en este particular. Sí, o sea, existe, a nivel mundial existe, que existe acá en Venezuela, la verdad es que nos falta, hay que ser muy franco y muy sincero. Nosotros como ciudadanos tenemos que empezar a tomar conciencia sobre nuestros desechos sólidos, sobre cómo ese pequeño, mediano, gran emprendedor o empresario grande puede empezar a también aportar, no solo dejar todo del lado del Estado o de un solo lado digamos, del tablero, sino que también los empresarios poder tomar acciones un poco más sostenibles, tomar medidas verdes, nosotros como ciudadanos empezar a trabajar el tema de los desechos, cómo hacer un ecoturismo, cómo poder hacer un turismo un poco más verde. Somos un país que tiene mucho turismo, allá lo pudimos ver, Venezuela estuvo muy bien representada a nivel turístico en lo que fue la COP, pero tenemos que empezar a tomar medidas de ecoturismo, de desechos sólidos y reutilizables, reusables, reciclables, cómo integrar al sector privado en políticas estatales a nivel de cambio climático y de sostenibilidad. Y creo que eso puede ser un buen indicio. Capaz no va a ser el cambio definitivo, porque el cambio definitivo se va a lograr con los combustibles fósiles, pero sí son pequeñas medidas que podemos ir adoptando, sobre todo a nivel de educación, a nivel de capacitación, a nivel de empezar a poner el cambio climático y las medidas sostenibles sobre el tablero, y que empecemos nosotros como ciudadanos a hablar de eso no solo en este tipo de eventos, sino en nuestra cotidianidad, en nuestro día a día. Bueno, ya hemos visto grupos muy activos que están en las playas, en diferentes sitios donde hay mucha naturaleza, precisamente buscando la preservación, la pedagogía, la educación a la gente y también que se involucren en esta realidad. Gracias, Daniel, por acompañarnos esta mañana y además contarnos tu experiencia como participante en la COP28. No, muchísimas gracias a ti, José Enrique, por el espacio, a todas las personas que me dieron la oportunidad de estar allá. Yo, bueno, oriundo de Falcón, al igual que tú. Exactamente. Para mí, que más que un orgullo que poder representar a mi estado, a mi ciudad, a Coro, a Venezuela, en uno que es uno de los eventos más importantes a nivel mundial en cambio climático y más importantes a nivel mundial a nivel político y económico para lo que es el futuro global del país. Esperamos que en este próximo 2024 haya mejores noticias y además iniciativas que promuevan la conciencia en este ámbito tan importante, en esto que es el centro del debate hoy en los organismos multilaterales y Naciones Unidas, que cada año celebra la conferencia sobre el clima exactamente para poner de relieve este tema tan importante y que también genera algunas veces diferencias entre grupos en el mundo. Así cerramos esta parte de Primera Página, hoy conversando con Daniel Areche, activista social, quien nos acompañó en el programa para hablarnos sobre su participación en la COP28 en Dubái. Vamos a la pausa y a la vuelta más de su primer punto informativo.